no pude conectarme, pero bueno, ya faltaban unos 10 minutos, por eso al final les envié sus calificaciones por correo. ¿Ya las vieron? ¿Sí les llegó? ¿Sí les llegaron Sí. sus Sí, calificaciones? profesora. Ok, entonces por ahí creo que hay unos 2 o 3 personas que están ahí, tienen un pequeño problema. Ya si quieren, más adelante, bueno, les digo, yo no voy a poner una calificación hasta no, que estén de acuerdo y no estar, y ver si hay alguno por ahí, algún incidente en relación con su examen. Lo podemos ver antes de que yo, digamos, establezca alguna calificación. Entonces, por eso no se preocupen. Por ahí si hay alguna duda en cuanto a sus calificaciones del segundo examen, mándenme un correíto y a ver si, no les prometo que esta semana, pero espero la próxima semana ya tener un chancecito más para, no sé, los que quieran alguna revisión, poderlas mandar un correo y a ver si nos podemos conectar, por Zoom en alguna hora determinada y revisar si tienen alguna duda con, con alguno de los 2 exámenes. Y bueno, entonces vamos a continuar. La clase pasada estábamos viendo el método HLB y ahí fue cuando me sacó, les digo, se acabó la pila de mi computadora y me sacó. Entonces, quisiera retomar rápidamente esto de HLB. Voy a empezar a compartir la pantalla. Nada más permítanme. No es que, a ver, espérenme tantito. Nada más déjenme ver la presentación. Ok, donde nos habíamos quedado. Aquí está. Entonces, comparto la presentación. Y por ahí, por favor, tengan a la mano, ya sea el Excel o tengan por ahí a la mano una calculadora. Vamos a hacer aquí rápidamente unos cálculos. Entonces, ahí está. Nos habíamos quedado en cómo determinar el HLB de un tensoactivo. Acuérdense que el HLB de un tensoactivo, este valor o este número nos va a permitir poder, en este caso, utilizar un tensoactivo o buscar un tensoactivo de acuerdo a nuestras necesidades. Y la clase pasada habíamos visto que el HLB lo vamos a calcular de la siguiente forma, donde aparece un 20, pero ya habíamos hablado de por qué la escala de HLB, que iba de 0 a 20, aquí estábamos hablando que tensoactivos que tengan HLBs por abajo de 10 eran tensoactivos que eran más afines a los aceites, o sea, pobres, pobres en solubilización, perdón, más afín a los aceites, y tensoactivos que tuvieran un HLB por arriba de 10 eran más afín al agua. Entonces, por ahí yo les había comentado que este es el número de saponificación, el número de ácido, y ahorita vamos a ver por qué estos tensoactivos, bueno, por qué el HLB se determina a partir del número de saponificación y el número de ácido. Entonces, sin más preámbulos, nada más recordarles también lo que empezamos a ver la clase pasada, cómo se determina el número de ácido, que les comentaba que esto es una norma, y les digo, ahorita vamos a ver por qué determinar el número de ácido y por qué determinar el número de saponificación, porque al final los tensoactivos que vamos a ver a continuación provienen de o se obtienen a partir de ácidos grasos. Este es un ácido graso o este es la materia prima de la que vamos a obtener algunos de los tensoactivos. Entonces es por eso que se hace en función a estos compuestos. Entonces por ahí no pierdan de vista que este es el ácido graso, la materia prima para obtener un tensoactivo, y voy a determinar el número de ácido, donde habíamos comentado que esta es la masa molar del ácido, esta es la masa molar del hidróxido de potasio, que
es el que necesito para neutralizar este ácido graso, y lo que voy a determinar es la cantidad de hidróxido de potasio. En el caso del número de saponificación, lo vamos a hacer en función ya del tensoactivo. Ahorita vamos a ver qué es esta estructura con qué se relaciona esto que estoy poniendo aquí. Aquí nada más quiero que vean que que el carboxilo, por ejemplo, con el R, no es más que el ácido graso, y por aquí esta R1 va a ser por ahí la molécula del sorbitol que vimos la clase pasada, pero ahorita no se desesperen. Por eso aquí aparece, este es un éster y este es el tensoactivo al que le vamos a determinar el HLB. Entonces, para no hacerles largo el cuento, la clase pasada les pedía que estas ecuaciones, tanto el número de saponificación como el número de ácido, las sustituyéramos o se sustituyen en esta ecuación, y al final lo que se obtiene de la sustitución es una relación de masas molares. La masa molar del éster, la masa molar del ácido, y otra vez entre la masa molar del éster. Si nosotros rearreglamos esta ecuación, lo que vamos a tener que, para determinar el HLB de un tensoactivo, solamente vamos a necesitar conocer la masa molar del tensoactivo, de la parte hidrofílica, y la masa molar total de tensoactivo, que este es el éster. Pero les digo, no se me desesperen, por ahí vamos. Entonces, la clase pasada vimos una molécula que yo por ahí les decía que es la molécula del sorbitol. Imagínense, esta es la molécula del sorbitol. Bueno, ya no es del sorbitol, sino ya es del sorbitol, y esta es la molécula del 1,4-sorbitol. Acuérdense que esta molécula proviene de un estereoisómero de la glucosa, que al final es un azúcar, y por eso yo les comentaba que estos tensoactivos se utilizan en la industria de los cosméticos, en la industria farmacéutica, en la industria de los alimentos, porque no los podemos comer, no los podemos untar y no pasa nada. Entonces, esta molécula de sorbitol la vamos a hacer reaccionar con un ácido graso. Yo, por ejemplo, aquí les puse el ácido mirístico. De hecho, para partir estos famosos tensoactivos, que por ahí ustedes se van a encontrar, que son los SPAN 20, los SPAN 40, los SPAN 60 y los SPAN 80, todos estos tensoactivos van a provenir de hacer reaccionar la molécula de sorbitol y una molécula de ácido graso. En este caso, yo aquí estoy poniendo el ácido mirístico, y hagan de cuenta que si hago reaccionar, ¿qué pasa si hago reaccionar un alcohol con un ácido graso? ¿Alguien se acuerda qué compuesto obtengo? Un alcohol con un ácido graso. ¿Un éster? Un éster. Entonces, hagan de cuenta que los tensoactivos SPAN y TWIN van a ser ésteres de sorbitol. Entonces, y aquí ya tenemos al tensoactivo, al éster de sorbitol, que se le va a conocer como un tensoactivo. Su nombre comercial son los famosos SPAN. En este caso, vean, si se dan cuenta, esta parte que estoy aquí subrayando, esta es la parte del sorbitol. Y esta, aquí unido el grupo carboxilo, aquí está unido el grupo carboxilo al sorbitol, y aquí está la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Aquí podríamos hablar de que este es el tensoactivo que nosotros vimos en esta fórmula. Hagan de cuenta que el R1 representa a la molécula del sorbitol y el COR representa a la molécula del ácido.
Entonces, por eso les comentaba que este ya es el tensoactivo. Esto es el tensoactivo y este es el ácido graso con el que estamos haciendo reaccionar la molécula de sorbitol. Entonces, aquí está el famoso SPAN, es éster de sorbitol, que ahorita vamos a ver cómo estos SPAN. ¿Por qué la denominación de SPAN 20, de SPAN 40, de SPAN 60 y de SPAN 80? Aquí pregunta rápidamente, ¿cuál sería la parte polar y cuál sería la parte no polar de esta molécula o de este tensoactivo? ¿Cuál sería la parte polar y cuál sería la parte no polar de este tensoactivo? La parte polar sería todo el ciclo, ¿no? Donde están los Ajá. OHs y la no polar, la cadena hidrocarbonada. Ok, entonces, como dijo su compañera, la parte polar del tensoactivo sería todo el ciclo, contando esta parte de los hidroxilos desde aquí, sería todo el ciclo, y la cadena hidrocarbonada, que también tomaríamos en cuenta al grupo carboxilo, desde el grupo carboxilo y toda la cadena hidrocarbonada sería la parte no polar o la parte hidrofóbica. Entonces, por eso sería muy fácil entonces ya determinar el HLB de este tensoactivo. Ya conocemos cuál es la parte polar del tensoactivo o la parte hidrofóbica y podemos conocer su masa molar. Y también podemos conocer la masa total del tensoactivo, en este caso del éster. Entonces, esa es una forma muy sencilla de determinar el HLB de un tensoactivo mediante la estructura química de estos compuestos sin tener que ir al laboratorio y determinar el número de saponificación y el número de éster. Entonces, ahorita vamos a hacer la determinación de algunos HLBs. Yo por ahí les pedí que investigaran la estructura del SPAN 20 y del SPAN 80, y al final vamos a ver que el SPAN, por ejemplo, aquí tienen el ácido mirístico. El ácido mirístico, bueno, aquí ya nos está diciendo cuántos carbonos tenemos. ¿Cuántos carbonos tenemos en el ácido mirístico? Ya nos está diciendo aquí la diapositiva y la fórmula condensada. 14. 14, ok. ¿Cuántos metilos tiene? 1. 1. ¿Y etilos? 12. Ok. Entonces, tiene un metilo y 12 etilos. O sea, tiene un CH3 y 12 CH2. Entonces, imagínense que aquí ustedes hicieron reaccionar esta molécula de sorbitol con el ácido mirístico. Imagínense aquí que en vez de que esté pegado, este es el ácido, si no más recuerdo, este es el láurico. En vez de que esté pegado este ácido láurico, está pegado el ácido mirístico. Entonces, hagan de cuenta que ustedes me están diciendo que el ácido mirístico tiene 12 etilos y tiene un metilo. Entonces, imagínense aquí que aquí fueran 12 etilos, que aquí fuera un CH212, CH3. Entonces, hagan de cuenta que ese 12 S2 de los 12 etilos es precisamente lo que forma el nombre del SPAN para saber si qué número de SPAN es. Ese SPAN sería el SPAN 20 por el 2 de las 12 sustituciones de los etilos. Entonces sería un SPAN 20. Ahora, ese SPAN 20, a ver si se acuerdan, si esto es un éster y proviene
del ácido mirístico. ¿Se acuerdan cuál es la terminación de los ésteres? ¿Cómo se da su nomenclatura? ¿Cuál es su determinación de los ésteres? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la terminación la terminación de los ésteres? ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se nombran los ésteres? Con terminación ato, ¿no? Con ato, ok, con terminación ato. Entonces, si este es un éster, si este fuera un éster del ácido mirístico, ¿cómo se llamaría? Miristato. Miristato, pero aquí sería un miristato de sorbitol. Entonces, el SPAN 20 es un miristato de sorbitol y el SPAN 20 les decía, y S2 o S20 del SPAN proviene del 2 de las 12 sustituciones del metilo. Y así nosotros podríamos, digamos, seguir con los diferentes ácidos. Por ejemplo, tenemos el ácido mirístico, tendríamos por ahí el ácido palmítico, que el ácido palmítico es un ácido, a ver si está aquí, el ácido palmítico, ahora es un compuesto que tiene 14, en este caso, tiene 14 metilos, etilos, tiene 14 etilos, y ahora si nosotros hacemos reaccionar este ácido palmítico con la molécula del sorbitol, nosotros obtendríamos el SPAN. ¿Qué SPAN sería ahora? Si aquí estamos diciendo que para el SPAN 20, el 2 proviene del 2, de los 12 etilos, si ahora tenemos un ácido palmítico que tiene 14 etilos, ¿de qué SPAN estaríamos hablando? Del 40. Del 40. Estaríamos hablando de un SPAN 40. Entonces, y se llamaría palmitato de sorbitol. Y, por ejemplo, si seguimos con la familia homóloga de los ácidos grasos, el siguiente sería, por ejemplo, el que tiene 16 etilos, que sería el ácido estiárico. Entonces, si hablamos del ácido estiárico, el SPAN siguiente sería el SPAN 60, por las 16 repeticiones de los etilos. En la literatura se van a encontrar otro SPAN, de hecho los principales tensoactivos son SPAN 20, SPAN 40, SPAN 60, pero también se van a encontrar por ahí el SPAN 80. Este SPAN 80 me van a decir, bueno, si sigo esa misma digamos, regla que hemos ahorita dicho, seguiría el ácido graso con 18 sustituciones de etilos, pero ese sería el ácido araquídico. Pero realmente el SPAN 80 no proviene de ese ácido, sino proviene ya del ácido oleico, que es un ácido graso, ahora ya es saturado. En este caso, perdón, no saturado, insaturado. Ya el SPAN 80 provendría del ácido oleico, un ácido graso insaturado. Entonces, imagínense ahora ustedes que esta molécula de ácido oleico igual la hacen reaccionar con el sorbitol y van a tener el éster correspondiente. Aquí va a estar adherida la molécula del ácido oleico y el SPAN 80 sería un oleato de sorbitol. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo también es cómo se nombran precisamente a estos compuestos. O sea, si nos dicen que, oye, necesito un SPAN, necesito un SPAN 20, un SPAN 40, un SPAN 60, un SPAN 80, por lo menos saber de qué ácido proviene y cuál es su nombre real. Entonces, rápidamente me gustaría que determináramos a carácter de ejemplo, que determináramos el HLB del SPAN 20. Aquí lo vamos a hacer entre todos.
Imagínense que esta es la molécula de, les decía, esta es la molécula de SPAM 20, nada más que aquí, en vez de tener 10 repeticiones de etilos, va a tener 10 repeticiones. Entonces, lo que me gustaría es que me ayudaran a determinar la masa molar de la parte polar y la masa molar de la parte no polar. Ya su compañera hace un rato nos dijo cuál era la parte polar y cuál es la parte no polar. Entonces, me gustaría iniciar con la parte polar y primero que nada, si quieren, vamos a ver cuántos elementos tenemos primero. Por ejemplo, para la parte polar, ¿cuántos oxígenos tenemos? Para la parte polar. La parte polar es desde, bueno, sin contar el grupo carboxilo, es toda la parte del ciclo. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4. 4. ¿Cuántos carbonos tendremos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí serían 5? 6. 1, 2, 3, 4. Imagínense esta, acá. Sí, y aquí donde está pegado el ácido graso, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí, son 6. Son 6. Entonces, carbonos son 6. Hidrógenos. Imagínense aquí que aquí hay hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos serían? Aquí hay 2. 11. Aquí hay... ¿Cuántos? 11. 11. Ok. Son 11. Entonces, ahora vamos a multiplicar los oxígenos, que son 4 por 16, los 6 carbonos por 12 y obviamente los 11 hidrógenos por 1. ¿Eso cuánto nos daría? 147. 147. Ok, esa sería la masa molar de la parte polar. ¿Cuál sería la masa molar de la parte no polar? ¿Cuántos oxígenos tenemos en la parte no polar? ¿Qué ¿Dos? sería? 2. 2. ¿Cuántos carbonos? Aquí nada más tomen en cuenta que es el ácido mirístico, que aquí serían 12 CH2 más el CH3. ¿Cuántos 12. serían? 12 más 1, ¿no? 14. No, 12. Sí, porque todavía tiene sí, uno donde perdón, sí, el del carboxilo. Ok, cierto. Entonces serían 14, ¿verdad? Cierto, el del carboxilo. ¿Hidrógenos? ¿Cuántos? 27. 12 por 2 y más 3, ¿no? 27. Entonces, otra vez, volvamos a sumar. Bueno, a multiplicar. 2 por 16, 14 por 12 y 27 por 1. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 12 por 16, 14 por 12 y 27 por 1. 227. ¿Cuánto? 227. 227. Entonces ya tenemos la masa de la parte polar y la de la parte no polar. Entonces, ahora sí, Perdón, pero ¿por ayúdenme. qué dijeron que 14 por 12? Si son 12 carbonos nada No, más. por eso. Pero son 12 carbonos.
pero acuérdense, bueno, perdón, son 12, no, pero son 12 carbonos, pero el de 13, y el del carboxilo, 14, ¿no? No, son 12 en total porque tiene 9 carbonos No, 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 en no, medio, pero por eso. estamos tomando en cuenta que es el ácido místico. Ah, ya, ya, ajá. Ajá, Sí, aquí está de todas maneras 14. Es que estamos en función de que fuera el ácido mirístico. Entonces, al final, si son 14 por 12, 27 por 1. Entonces, son 227. Entonces, les decía, ahora sí, ayúdenme a calcular el HLB del tensoactivo. Ya tenemos la masa molar de la parte hidrofílica que me dijeron que es 127. Eso va a ser entre la masa total del tensoactivo, que sería la suma de 147 más 227, y eso multiplicado por 20. ¿Cuál sería el HLB del tensoactivo? $12.14. ¿12? ¿12 si es 12? ¿Todos? O sea, 147 entre 147 más 227. No, es 7.86. Ujú. Sí, 7.86 me equivoqué. 7.86. Ok, entonces, este sería el HLB de este tensoactivo. Veamos, ¿para qué nos serviría este tensoactivo? ¿Para qué nos serviría? Con un HLB de 7.86 Como agente Como agente humectante. humectante. como agente humectante. Entonces, les decía, este es muy fácil para determinar el HLB de un tensoactivo, utilizando esa fórmula y conociendo la estructura. Por ahí en la literatura también se van a encontrar no solamente SPAN 20, 40, 60, 80, sino se van a encontrar por ahí SPAN que son 25, 45, 65 y 85. Pero no se preocupen, hagan de cuenta que lo único que va a cambiar en esos tensoactivos, por ejemplo, del SPAN 20 al SPAN 25, lo único que va a cambiar es que si por ahí, les decía, si acuerdan de la nomenclatura de los ésteres, aquí nosotros estamos hablando, por ejemplo, si hacemos reaccionar, perdón, el sorbitol con la molécula de ácido mirístico, habíamos comentado que se iba a llamar miristato de sorbitol, pero también aquí, en este caso el miristato de sorbitol, también le podríamos llamar también miristiarato, porque sería un monoéster. Entonces nada más tenemos sustituidas con una sola molécula de ácido graso. Entonces estos, los SPAN 20, 40, 60 y 80, van a ser monoésters. Solamente van a estar sustituidos por una sola molécula. Pero los SPAN 25, 45, 65 y 85 van a ser triésteres. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, por ejemplo, aquí en estos, digamos, por impedimento esteárico, aquí sería en este hidroxilo y en este otro hidroxilo, tendríamos la sustitución de otras dos moléculas del ácido mirístico. Entonces, este compuesto ya no sería el SPAN 25, ya no sería un monomiristato de sorbitol, sino sería un triestiarato, 3 moléculas de ácido grasos sustituidas en la fórmula. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo para determinar el HLB. Y hagan de cuenta que la nomenclatura se sigue manteniendo. El SPAN 25 va a ser del ácido mirístico, el SPAN 45 va a ser del ácido palmítico, el SPAN 65 va a seguir siendo del ácido esteárico y el SPAN 80 va a seguir siendo del ácido oleico,
nada más que vamos a tener aquí 3 moléculas, digo, 2 moléculas más sustituidas al sorbitol de ácido graso. Entonces, aquí rápidamente me gustaría que determináramos, por ejemplo, el HLB del SPAN 20, perdón, del SPAN 25. Aquí se los pongo fácil, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Si estamos diciendo que lo vamos a hacer reaccionar con otras 2 moléculas de ácido graso, hagan de cuenta que 2 hidroxilos van a desaparecer, porque aparte de la formación del éster, vamos a tener la obtención de la formación de agua. Entonces, hagan de cuenta, desaparece este hidroxilo y desaparece este otro hidroxilo, y aquí se pegan 2 ácidos carboxílicos, en este caso del ácido mirístico. Entonces, a ver, rápidamente vamos a hacer, para no cambiarles la estructura de esta molécula, ya tenemos la masa de la parte polar, que es 147. Les voy a pedir que a la masa de la parte polar le quiten 2 hidroxilos. ¿Cuánto sería? Si le quitan a la masa de la parte polar, le quitan 2 hidroxilos. ¿Cuánto es? Si a 147 le quitan 2 hidroxilos. 113. 145. ¿Perdón? 13. 113. Sí, 113. 113, ok. 113. Ahora, imagínense que ahora le van a pegar, donde quitaron estos hidroxilos, le van a pegar 2 moléculas de ácido mirístico. Pero ya tenemos la masa molar de la parte hidrofóbica que corresponde al ácido mirístico. Ya me dijeron que es 227, pero ahora entonces vamos a tener 3 moléculas de ácido mirístico. Entonces les voy a pedir que multipliquen 227 por 3. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da si multiplican 227 por 3? 681. 681. Entonces, otra vez ya tenemos la masa molar de la parte polar y ya tenemos la masa molar de la parte no polar. Ahora pueden ver que esta molécula tendría 3 colitas, ¿no? Aquí tendría una colita hidrocarbonada, aquí tendría otra colita hidrocarbonada y por acá tendría otra colita hidrocarbonada. Entonces aquí estas moléculas ya tendrían, ya serían más hidrofóbicas. Entonces vamos a determinar su HLB. Regresando a la ecuación, entonces ahora lo que vamos a determinar es la masa de la parte polar, sería 113 entre la masa total del tensoactivo, que sería 113 más 681, todo esto multiplicado por 20. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 113 entre 113 más 681 por 20. 2.85. 2.85. Y como ven, ya este compuesto se volvió más hidrofóbico. Entonces, ¿para qué nos serviría? Vamos a redondearla a 3 porque si no, no vamos a encontrar la aplicación. ¿Para qué nos serviría este compuesto? Emulsiones. Este SPAN 25. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya alguien lo dijo Para por ahí. una emulsión. Emulsiones. Para una emulsión, agua. En En agua. Ojo, es muy diferente a una emulsión aceite en agua. En este caso, este compuesto serviría para emulsiones agua en aceite, para dispersar gotitas de agua en aceite. Ok, nada más déjenme rápidamente ver aquí en el chat. Y aquí, 2.85, que este 0.08, ¿qué es, Carlos? No sé. El HLB de la primera, no, de la primera nos dio de 7.86.
A ver, Carlos, para el primero, divide 147, todo eso entre la suma de 147 más 227 y luego lo multiplicas por 20. Te tiene que salir 7.86. A ver, revísale Carlos. Bueno, entonces, estos serían, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda de cómo calcular el HLB? No, Ok, perfecto. Entonces, ya nada más para acabar con esto del HLB, ahora vamos con los twin. Haz de cuenta que los twin es lo mismo. Lo que va a ser diferente, lo que va a diferenciar a un span con un twin, les digo, es que estos tensoactivos son los más utilizados en la industria, es que si esto es un span, lo único que le vamos a agregar al span es óxido de etileno. Si se acuerdan por ahí, el óxido de etileno tiene esta estructura, es un epóxido, y lo que vamos a hacer es, por condensación, le vamos a agregar cierto número de moléculas de óxido de etileno a este compuesto. Para los twin, digamos, más o menos el promedio de óxido de etileno que se les agrega es entre 10 y 20 moléculas de óxido de etileno. Les decía, aquí acuérdense que este epóxido, bueno, este es un polímero, acuérdense que esto se abre y podemos aquí adicionar, por ejemplo, 10 moléculas, 20 moléculas, y esas moléculas de óxido de etileno se las vamos a adicionar al span. Haz de cuenta que por una condensación, esas 10 o 20 moléculas de óxido de etileno se van a condensar o se van a pegar en donde encuentren los grupos, en donde encuentren grupos hidroxilo. Y bueno, el hidroxilo aquí no se va a ir, acuérdense que nada más es una condensación, se van a pegar. Entonces el óxido de etileno puede acomodarse aquí, aquí o aquí, y pueden ser, les decía, entre 10 y 20 moles de óxido de etileno, y eso es lo único que va a ser diferente a los span y a los twin. Y el nombre de los twin, hagan de cuenta que es el mismo nombre de los span, si es un span 20, 40, 60, 80, nada más lo único que le vamos a agregar al nombre del span para considerarlo twin es etoxilado. Por ejemplo, el span 20 dijimos que es un miristato de sorbitol o monoestiarato de sorbitol, como lo quieran ver. Entonces, eso es un span, pero si ahora yo lo considero, obtengo un twin, le pongo óxido de etileno, ahora sería un miristato de sorbitol etoxilado o un monoestiarato de sorbitol etoxilado. Entonces, les decía, lo único que hacen diferente a los span y a los twin es que los twin van a tener óxido de etileno. Entonces, por aquí está la misma molécula, por ejemplo, y aquí nada más lo que quiero que vean es que aquí esto que está entre corchetes corresponde precisamente a las sustituciones de el óxido de etileno, y aquí, como pueden ver, sigue estando el ácido graso correspondiente. Lo que vamos a hacer rápidamente el cálculo, igual vamos a seguirlo haciendo para el span 20 para que no vuelvan a contar. Vamos ahora a convertirlo en twin 20. Lo único que vamos a hacer es agregar 20 moles o 20 moléculas de óxido de etileno. Entonces, hagan de cuenta, y ahí la pregunta es, ¿el óxido de etileno contribuye a la parte polar o contribuye a la parte no polar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿El óxido de etileno contribuye
¿formaría parte de la parte polar o de la parte no polar de esta molécula o de estas moléculas? Polar por los puentes de hidrógeno. Ok, polar por los puentes de hidrógeno. Entonces, el óxido de etileno, cuando se agrega, contribuye a la parte polar de la molécula. Entonces, hagan de cuenta, siguen teniendo esta molécula. Lo que voy a agregar por condensación, voy a agregar aquí en uno de los hidroxilos que pueden distribuirse, los óxidos de etileno. Pero vamos a suponer que yo los voy a agregar aquí. Aquí todas, en este hidroxilo, aquí voy a agregar las 20 moles de óxido de etileno. Entonces, a ver, dígame, ¿cuál es la masa molar del óxido de etileno? Cuenten aquí 2 carbonos, 1 oxígeno y 4 hidrógenos. ¿Cuál es la masa molar del óxido de etileno? Cuéntenle ahí. 44. Ok. ¿Cuántas moléculas vamos a agregar? ¿Dijimos? 20. 20. ¿Cuál sería la masa molar de las 20? 880. 880, ok. Me están diciendo que el óxido de etileno contribuye a la parte polar. Entonces, volvemos a nuestro famoso SPAN 20. Lo voy a convertir a Twin 20 porque le voy a agregar 20 moléculas de óxido de etileno. Entonces, ya tengo la masa de la parte polar del Twin 20, que me dijeron que son 147. Pero a esa parte polar le estamos adicionando, y no se está yendo el hidroxilo, sigue ahí el hidroxilo, le estamos agregando 20 moles de óxido de etileno que contribuyen con 880. Entonces, ahora la parte polar del Twin 20 sería 147 más 880. ¿Eso cuánto sería? 1027. 1027. ¿La parte polar cambia? Perdón, ¿la parte no polar cambia? ¿De esa molécula? ¿Le estoy haciendo algo a la parte no polar? No. No. Entonces, ¿cuánto era la parte no polar del SPAN 20? 227. La masa molar de la parte no polar del SPAN 20 era 227. Entonces, ahora vamos a calcular el HLB del Twin 20. En este caso, el HLB del Twin 20 ahora es la masa molar de la parte hidrofílica, que ahora son 1027, todo esto entre 1027 más 227 por 20. ¿Eso cuánto les da? ¿Cuánto les da? 1027 entre 1027 más 227, que sería la masa total del tensoactivo, por 20. 16.4. 16.4. Como ven, lo que hizo el óxido de etileno es darle más solubilidad al tensoactivo. Aumentó su HLB. Acuérdense que dijimos que tensoactivos que tengan HLBs mayores a 10 son más solubles en el agua. Entonces, este Twin 20 tiene un HLB de 16.4. ¿Para qué nos serviría ahora? Solubilizantes. Serían solubilizantes, nada más. Nada más serían como solubilizantes. También como emulsiones aceite-agua. Ajá, también para obtener emulsiones aceite en agua. Entonces, como ven, y bueno, y así igual,
podríamos calcular el HLB del twin 25, que nada más pues habría que volver, nada más habría que adicionar, quitar otra vez 2 hidroxilos, y bueno, ya lo tenemos, quitar 2 hidroxilos y aumentar las 20 moles de óxido las 20 moles de óxido de etileno. Entonces podríamos determinar también el twin 25, pero ahora de un triéster. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Si no hay dudas, vamos a ver que, bueno, van a decir, bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Nada más para determinar el HLB, sí, pero le vamos a ver una importancia en la próxima clase cuando veamos emulsiones. Van a ver que la fabricación de emulsiones basados en este método es muy fácil, determinando el HLB. Y por ahí vamos a ver que no solamente vamos a determinar el HLB de tensoactivos, sino también vamos a determinar el HLB de ingredientes. Entonces, por ejemplo, es que no me acuerdo si lo tengo aquí, no, creo que no lo tengo aquí, pero lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir que revisen qué es una emulsión, tipos de emulsiones, y vamos a revisar método HLB. Aunque, bueno, todavía no terminamos. Si no hay dudas de esto del método HLB, lo vamos a dejar hasta aquí, esto del método HLB, para continuarlo ahora que veamos emulsiones. Entonces, rápidamente, déjenme ver qué horas son, tenemos un poquito de chance. Nada más quiero que veamos rápidamente la definición de sistemas dispersos. Vamos a cambiar un poquito de tema. Entonces, pero esto del HLB lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana que veamos emulsiones. Entonces, rápidamente quiero que veamos esto de los sistemas dispersos. Y los sistemas dispersos son sustancias que consisten de un medio homogéneo y de partículas dispersas en dicho medio. Por ahí se van a encontrar que no todos los sistemas dispersos son sistemas coloidales. Dependiendo del tamaño de la partícula dispersa, nosotros a los sistemas dispersos los podemos considerar como dispersiones gruesas, dispersiones de átomos pequeños, y los que nos van a interesar a nosotros, que van a ser los sistemas coloidales. Para considerar un sistema disperso como un sistema coloidal, el tamaño de la partícula dispersa tiene que estar entre 1 por 10 a la menos 5 y 1 por 10 a la menos 7 centímetros, o de 0.1 micras a un micrómetro. Entonces, esta sería, digamos, la clasificación o la forma de decir que para considerar un sistema disperso, un sistema coloidal, tiene que tener este tamaño de partícula. Si no, vamos a tener dispersiones gruesas. Estas dispersiones gruesas podemos ver las partículas a simple vista. Y aquí, bueno, aquí ya estamos hablando de dispersiones, por ejemplo, de pequeños átomos o moléculas en algún medio donde el tamaño de partícula ya es más pequeño y no se consideran o no entran dentro de los sistemas coloidales. Ahora, dependiendo de las fases que formen estos sistemas coloidales, dependiendo de quién sea la fase dispersa y quién sea la fase continua, vamos a tener diferente clasificación para estos sistemas. Aquí nada más imagínense la fase continua, es todo el cuerpo del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un sólido, aquí tenemos un líquido, un gas, un sólido, un líquido, un gas, y así sucesivamente. Y, por ejemplo, de este lado, esta es la fase que va a estar dispersa en pequeñas gotas o en pequeñas partículas, por ejemplo, en el sólido. Aquí
imagínense esto, aquí tenemos una fase continua, que es todo el medio, que es un medio sólido, y dentro de ese medio sólido vamos a dispersar partículas de otro sólido. A eso se le va a conocer con el nombre de suspensiones sólidas. Ejemplos de ese tipo de sistemas pueden ser las piedras preciosas, como aquí se presenta, por ejemplo, el ópalo, y por ahí también tenemos el vidrio, ese vidrio que podemos, no sé, ahorita que están quizá frente a su computadora y están frente a la ventana, precisamente el vidrio de las ventanas es una suspensión sólida, es una mezcla, es una dispersión de sílices. Entonces, los vidrios, les digo, de sus ventanas son suspensiones sólidas. Otro ejemplo que no está aquí son las aleaciones. Las aleaciones también son suspensiones sólidas. Un sólido disperso en otro sólido. El siguiente sistema tenemos un líquido y en el líquido vamos a tener dispersas partículas del sólido. A esto le vamos a llamar, a estos sistemas se les llama suspensiones líquidas. Ejemplos de estas suspensiones líquidas, bueno, en farmacia, los que padecemos gastritis, por ejemplo, conocemos la famosa, esta suspensión de Melox, que es suspensiones líquidas, que el principio activo de este medicamento está disperso en partículas sólidas en un líquido, o las pinturas. En este caso, aquí lo que vamos a tener es un líquido y en una pintura tenemos el líquido, pero tenemos dispersos pigmentos sólidos en ese líquido. Entonces, ese es un ejemplo de suspensiones líquidas. Otro ejemplo de otro sistema es donde tenemos un gas, pero en ese gas vamos a tener dispersas partículas de sólidos. A eso se les conoce como aerosoles sólidos. Clásicos ejemplos, el humo, el smog. Son ejemplos de aerosoles sólidos. Imagínense un gas y dentro de ese gas tenemos partículas dispersas, partículas sólidas dispersas. Después tenemos otro sistema que es donde tenemos un sólido y en ese sólido tenemos dispersos gotitas de líquido. Eso se conocen como emulsiones sólidas y un ejemplo son los geles, las gelatinas. En este caso, el sólido forma una matriz sólida y dentro de esa matriz sólida va a estar contenido o va a estar disperso el líquido. Eso se conocen como emulsiones sólidas, los famosos geles. Ahora vamos a tener un sistema donde tenemos un líquido 1, por ejemplo, disperso en un líquido 2. Esos son emulsiones líquidas. Clásico ejemplo de una emulsión líquida es la leche, la famosa leche, es una emulsión. Ahí tenemos, por ejemplo, agua y tenemos ahí gotitas de grasa dispersas en el agua. Entonces, ahí tenemos la leche o también en farmacia, no sé si alguno de ustedes, sus mamás, en algún momento les dio esa famosa emulsión de Scott que sabía horrible o bueno, ya no sabe tanto porque creo que ahora ya le ponen algún endulzante, ¿no? Que cereza, no sé qué, pero bueno, ahí está otro ejemplo, un ejemplo de emulsiones líquidas. Otro ejemplo, tenemos un gas y en el gas vamos a tener dispersos gotitas de líquido. A eso se le conoce como aerosoles líquidos y tenemos, por ejemplo, las neblinas o también estos sprays para el cabello, para fijar el cabello, son ejemplos de aerosoles líquidos. Por otro lado, vamos a tener otro sistema que tenemos un sólido y en ese sólido está disperso un gas. A eso se le conoce como espumas sólidas y, por ejemplo, esos son, un ejemplo son los colchones, esos colchones de poliuretano, las esponjitas esas de poliuretano son emulsiones sólidas y en farmacia podemos tener, en alimentos podemos tener, por ejemplo, los bombones, las cremas chantilly, los merengues, todos estos son espumas sólidas. Y por otro, podemos tener también espumas líquidas, pero ahora la espuma líquida sería
tenemos un líquido y dentro de ese líquido tenemos disperso un gas. Ya eso se le conoce como espumas líquidas. Clásico ejemplo, bueno, aquí se los pongo, las espumas de la cerveza, las espumas de los detergentes o digamos, las espumas, por ejemplo, de la espuma del mar. Y por último, aquí tenemos otro sistema que sería un gas disperso en un gas. Estos sistemas no existen, pero no existen porque acuérdense que los gases se mezclan en todas proporciones. Entonces, estos serían ejemplos de sistemas coloidales, dependiendo de quién es la fase dispersa y quién es la fase continua. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, ¿No? Bueno, entonces, en el caso de los sistemas coloidales, acuérdense que para su preparación, por ejemplo, necesitamos de alguna manera dispersar una fase en otra fase. Y eso como consecuencia, lo que tenemos, imagínense que vamos a hablar específicamente de la fase dispersa. Imagínense que fuera un sólido o fuera un líquido que va a ser dispersado en alguna de las otras fases, líquido, sólido, gas, pero acuérdense que lo tengo que fragmentar o lo tengo que dispersar. Entonces, si esa fase líquida, que es la que va a ser la fase dispersa, la empiezo a fragmentar o la empiezo a dispersar, lo que voy a hacer es que va a haber un aumento en el área superficial. Y acuérdense que aparte de que hay un aumento en el área superficial, también voy a tener un incremento en la energía superficial. Acuérdense que la energía interfacial tiene que ver, por ejemplo, con la tensión interfacial y obviamente mientras más pulverice a esa fase, mayor área, mayor superficie y por lo tanto mayor energía. Por eso estos sistemas coloidales son termodinámicamente inestables y además no se forman espontáneamente. Acuérdense que para dispersar, si yo quiero dispersar, yo lo que necesito es hacer un trabajo para pasar de una fase a una fase dispersa. Y también acuérdense que por cuestiones energéticas, los sistemas tienden a pasar, estamos hablando que un sistema disperso tiene una mayor energía comparada con la base donde partió originalmente. Entonces, ustedes necesitan un trabajo para pasar de aquí a acá, pero desde el punto de vista, les digo, energético, espontáneamente un sistema disperso va a pasar de aquí a acá. Entonces, el primer proceso es un proceso no espontáneo, pero el segundo proceso es un proceso espontáneo. Entonces, en algún momento, por eso se dice que los sistemas coloidales son sistemas termodinámicamente inestables, porque en algún momento de su vida, estos sistemas van a tender a separarse, a regresar a su mínima energía. Aquí también, desde el punto de vista termodinámico, les decía, estos sistemas son termodinámicamente inestables, pero podríamos hablar también desde el punto de vista cinético. En el caso, desde el punto de vista cinético, acuérdense que la cinética por ahí tiene que ver con el tiempo. Podríamos hablar que los sistemas coloidales pueden ser cinéticamente estables, porque muchos de estos sistemas los fabricamos para que duren cierto periodo de tiempo, por ejemplo, un cierto periodo de tiempo de anaquel, en el caso de una emulsión, en el caso de un alimento. Entonces, sí podemos por ahí, de alguna manera, modificar el tiempo de estabilidad, pero esto no quiere decir que en algún momento no se vayan a separar. Entonces, son cinéticamente estables, pero termodinámicamente no son estables. En algún momento de su vida, las fases se van a separar. O sea, vamos a pasar de aquí, vamos a regresar a nuestras condiciones originales, o sea, las condiciones de mínima energía.
Para hablar un poco más acerca de la estabilidad termodinámica de estos sistemas coloidales, podemos manejarlo a través del potencial de energía de Gibbs, donde, si se acuerdan, hablamos de que, bueno, aquí tiene que hablar precisamente también con eso que decíamos de los procesos no espontáneos o los procesos espontáneos, que para tener aquí un proceso no espontáneo, el delta G es mayor a 0. En el caso de procesos espontáneos, el delta G es menor a 0. Y ya vimos que estos sistemas son termodinámicamente inestables, y además no son sistemas que se forman espontáneamente. Entonces vamos a revisar cada uno de estos términos del delta G y vamos a ver cuál de los términos es el que está contribuyendo a que estos sistemas sean inestables y además que sean no espontáneos. Entonces, primero que nada voy con el término BDP y me regreso a esta diapositiva. Imagínense ustedes que que van a fabricar una emulsión donde van a dispersar, vamos a suponer, 10 mililitros de aceite en agua. Entonces, estos serían 10 mililitros de aceite y lo que voy a hacer es que voy a transformar esos 10 mililitros de aceite en gotitas de cierto tamaño de diámetro para que se dispersen en agua. La pregunta es, ¿el volumen cambia de los 10 mililitros de aceite? De pasar de aquí a acá, ¿cambia el volumen? ¿Sí o no? No, o sea, no. Lo único que cambia, lo que sí podría cambiar es el área superficial, pero pues de tener 10 mililitros de aceite así y pasarlos aquí, el volumen no cambia. Entonces, este término prácticamente no va a contribuir en, por ejemplo, con el término negativo, bueno, con el signo negativo que tiene aquí, no va a contribuir prácticamente al delta G. Ahora bien, vamos con el término entrópico. Por ahí hay varias definiciones de entropía y una de las definiciones de entropía nos habla de del desorden de un sistema. Y la pregunta es, ¿dónde está más desordenado un sistema? ¿Cuando está disperso o cuando no está disperso? Cuando está disperso. Cuando está disperso, el sistema estaría más desorganizado. Entonces me dirían, bueno, mira, maestra, pues entonces la entropía de un sistema disperso sería alta. Entonces, y aquí la entropía, o este término contribuye con un signo negativo. Entonces, entonces, ¿por qué no estos sistemas son procesos espontáneos y son estables? Sí, porque bueno, aquí podríamos decir que el sistema disperso tiene una mayor entropía y contribuiría a la negatividad de este potencial termodinámico. Pero, ¿qué pasa con este término? Con el término ahora, con el término sigma de A, que si por ahí se acuerdan, este término es el trabajo superficial. ¿Qué pasa con este término? ¿Qué pasa con la energía de la energía superficial o la energía interfacial de pasar de esta fase a una fase dispersa? ¿Qué habíamos comentado que pasa con la energía? Y también lo pueden ver acá, aumenta. Entonces, esta energía aumenta. Y también, ¿qué pasa con el área superficial? Aumenta también muchísimo. Aumenta, entonces, muchísimo. Entonces, podríamos decir que este término comparado con el término entrópico, se ha visto que este término supera por muchas veces al término entrópico. Entonces, es por eso que estos sistemas son no espontáneos. El delta G es, digamos, en este caso, el delta G es positivo, pero es gracias a este término. Y les decía también gracias a este término, es por eso que estos sistemas son termodinámicamente inestables. Pero díganme, ¿qué podríamos hacer
para que estos sistemas fueran más estables y además que nos costaran menos trabajo fabricarlos. Porque acuérdense que como no son espontáneos, tenemos que hacer un trabajo para formarlos. ¿Qué podríamos hacer para disminuir ese trabajo que nos van a costar formarlos y además para disminuir esa energía que es la causante de la inestabilidad, que en algún momento las fases se separen? ¿Qué podríamos hacer? Agregar un tensoactivo ¿Para qué, Suri? para que se solubilice más fácilmente, ¿no? ¿Para que se solubilice? ¿Sería para eso, Suri? ¿Qué Para hace un disminuir la tensoactivo? tensión superficial. Exactamente, para disminuir la tensión interfacial o la energía interfacial del sistema y que este término se hiciera menos positivo. Aquí nada más, ojo, no hay ningún tensoactivo, por ejemplo, que por sí solo nos dé tensiones o energías superficiales menores que 0. Entonces, siempre esta energía va a tener un valor. Entonces, precisamente por eso, siempre de alguna manera, estos sistemas en algún momento de su vida se van a tener que separar, pero ya por lo menos los vamos a hacer más estables. Van a tardar un poco más en que las fases se separen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, aquí quizá otros me dirían, lo que podemos hacer, maestra, es aumentar el área también aquí, disminuir el área. Pero aquí tenemos un problema, porque a veces el área, el tamaño de la partícula dispersa, lo queremos para ciertos fines. Entonces, también este término no lo podemos así modificar nada más por modificar, le va a depender del sistema. Entonces, quizá el término que más podemos cambiar para que estos sistemas sean estables o sean, digamos, más termodinámicamente más estables, es modificar o disminuir la energía superficial. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, rápidamente ya nada más para terminar, vamos a hablar de que estos sistemas coloidales, aparte que ya vimos que son termodinámicamente inestables, también van a presentar ciertas propiedades. Las propiedades que van a presentar estos sistemas coloidales es que los sistemas coloidales van a presentar lo que se conoce como efecto Tyndall, movimiento browniano, van a poderse purificar con ósmosis y diálisis y también van a sufrir sedimentación o cremado. Esto ya lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver qué es eso el efecto Tyndall, que es, bueno, ya por ejemplo, imagino que algunos ya han oído hablar del movimiento browniano. Aquí nada más sí me gustaría que investigaran cuál es la diferencia entre ósmosis y diálisis y también la diferencia entre sedimentación y cremado, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Y también estos sistemas coloidales van a tener otra propiedad que van a ser sus propiedades reológicas. Aquí ya muchos ya conocen que, bueno, que dentro de las propiedades geológicas, pues estamos hablando de diferentes tipos de flujos, que por ahí tenemos flujos newtonianos, flujos no newtonianos, flujos tixotrópicos, flujos geopécticos, y que bueno, dentro de los fluidos no newtonianos, por ahí tenemos otras clasificaciones, como los pseudoplásticos, los plásticos, los dilatantes, etcétera. Entonces, también dependiendo de también digamos, otras propiedades que van a tener los sistemas coloidales, van a ser específicamente estas propiedades riológicas. ¿Y por qué van a tener propiedades geológicas? Porque ¿de qué depende la viscosidad? ¿De qué depende la viscosidad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué depende que, por ejemplo, un líquido sea más viscoso que otro? A las fuerzas de cohesión. ¿Y qué más?
Nada más de las fuerzas de cohesión. ¿Su densidad? No, su densidad no. Pero de su densidad, ¿a qué te refieres? ¿Pero sería de su densidad? La concentración de solutos, ¿no? También. Concentración de solutos, pero bueno, específicamente, imagínense que tienen la misma concentración de solutos. Sí depende de las fuerzas de cohesión, las interacciones moleculares, pero de algo también muy importante, otra característica de las moléculas. ¿De qué depende? ¿De su tamaño? De su tamaño y de su forma. Entonces, también la viscosidad, les digo, no solamente va a depender de las interacciones moleculares, sino también va a depender del tamaño de las partículas y de la forma de las partículas. No es lo mismo que fluya, por ejemplo, a ver, ¿cómo es una molécula de agua comparada, por ejemplo, con una molécula de glicerol? Muy pequeña. ¿Quién? La molécula de agua. ¿Y en forma? Pues la molécula de agua tiene forma angular, ¿no? ¿Y la del glicerol? Así si me dijeras, ¿quién es más redonda, por ejemplo? ¿Qué podríamos decir que es más redondita? ¿La molécula de agua o la molécula de glicerol? La de agua. La del agua, ¿no? Entonces, ¿a quién crees que le cueste más trabajo fluir por su estructura y su forma? ¿A la del agua o al del glicerol? Puede ser gliterol. A la de glicerol. Uh-huh. ¿Cuál es la viscosidad del glicerol y cuál es la viscosidad del agua? ¿Alguien sabe? ¿Es más grande la del agua o la del glicerol? La de glicerol. O la de la... De entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Y qué es la viscosidad? ¿Se acuerdan qué es la viscosidad? ¿Cómo se define la viscosidad? Sería la resistencia al fluir, ¿no? La resistencia a fluir. ¿Quién tendría más resistencia a fluir? ¿Alguien que tenga una baja o una alta viscosidad? Alta. Y entonces, el agua glicerol, ¿a quién le costaría más fluir? ¿Al agua o al glicerol? Al glicerol. ¿Le cuesta qué más trabajo o menos? Más. Más, ¿por qué? Porque es más grande y también porque tiene 3 grupos hidroxilo que pueden formar puentes de hidrógeno. Y el agua, pues, también tiene, pero menos. Y es Sí, más chiquita, entonces se y puede es mover más más rápido. chiquita, se puede más fácilmente. Quizá la molécula de agua sea más redondita, que quizá la molécula de glicerol sea como que más, digamos, como más lineal, ¿no? Entonces, como que fluir muchas moléculas de glicerol como que se estorban más que moléculas de agua que se puedan estorbar para fluir. Entonces, ahí la viscosidad aquí, ojo, tiene que ver no solamente con las interacciones moleculares, sino con la forma y el tamaño de las partículas. Y entonces, si estamos hablando nosotros de estos sistemas que tenemos partículas dispersas, pues precisamente lo que va a suceder es que el tamaño, la forma de la partícula le va a dar estas propiedades a los sistemas coloidales. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? No, maestra, todo bien. Bueno, todo bien. Entonces, nos vemos el próximo lunes y seguimos con esto, con sistemas dispersos. Y les comentaba, revisen esto de emulsiones y vamos a trabajar
con el método HHLB. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, jóvenes, cuídense mucho, síganse cuidando mucho, cuiden a su familia y nos vemos, si no hay ningún problema, el lunes. Y si alguien tiene alguna duda con el examen, no se preocupen, antes de que yo ponga calificaciones, lo revisamos. Antes de que yo asiente calificaciones, revisamos cualquier duda que ustedes tengan, ¿ok? Bueno, dejo de compartir. Entonces, jóvenes, hasta el lunes.